Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, bienvenidos a Bolivia Web TV, su espacio diario de encuentro con las principales informaciones generadas desde Bolivia para el mundo. Mi nombre es Ervin Bazán. Bienvenidos. Hoy es jueves 27 de noviembre, de inmediato con los principales temas. La danza del Pucllay y el Ayarachi fueron declaradas por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por ser expresiones folclóricas de la cultura yampara de Chuquisaca, según informó el embajador de Bolivia ante este organismo, Sergio Cáceres, en contacto con la Red Patria Nueva. La página de la UNESCO indica que el Pucllay lo ejecutan principalmente hombres en el transcurso de un ritual del mismo nombre que celebra la renovación de la vida y la abundancia traída por la época de las lluvias, mientras que el Ayarichi se baila en fiestas dedicadas a los diferentes santos católicos que rigen el orden social y cósmico e influyen en la conservación de la vida. Ambas expresiones culturales pertenecen a la cultura yampara y constituyen un medio privilegiado de comunicación con la naturaleza. Suman y siguen los candidatos que participarán en las elecciones subnacionales 2015. En Santa Cruz, el presidente Evo Morales presentó al dirigente de la Central Obrera Departamental, Rolando Borda, como candidato a la gobernación cruceña, a la que también postulará el senador de Convergencia Nacional, Germán Antelo, quien anunció su candidatura a la gobernación cruceña por la organización ciudadana Nuevo Poder Ciudadano. Mientras tanto, los hermanos Fernández serán rivales por la alcaldía. Roberto Fernández postulará por la Alianza Solidaria Popular ASIP, mientras que Johnny Fernández lo hará como jefe de Unidad Cívica Solidaridad UCS. En La Paz, Guillermo Mendoza es candidato del MAS para la alcaldía. El gobierno distribuirá $100 millones para reactivar la minería estatal afectada por la caída de precios de los minerales. Los recursos irán a un fideicomiso y saldrán del Fondo para la Revolución Industrial Productiva FINPRO, que son administrados por el Banco Central de Bolivia. El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Miguel Pérez, informó que los recursos serán invertidos con plazos establecidos en la empresa minera Huanuni, empresa minera Colquiri, empresa metalúrgica Vinto y empresa metalúrgica Carachipampa. Entre las medidas se reestructurará la Corporación Minera de Bolivia, Comibol, desde la primera semana de diciembre y con base en un plan agresivo, explicó el secretario general de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, David Ramos. Entre enero y noviembre de este año, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, FELC, secuestró 27 avionetas que operaban en el circuito de drogas entre Perú y Brasil y que recorre el norte de Bolivia. Las fuerzas antidroga de La Paz y Lima sellaron un acuerdo para aplicar acciones en la frontera. En el último operativo fue detenida una banda de narcos que operaba con 3 avionetas. Una cayó en territorio peruano mientras era perseguida por un helicóptero policial y 2 fueron secuestradas en estancias instaladas del Beni. Así lo informó el director nacional de la FELC, coronel Mario Centellas. Luego de la muerte de un bebé de 8 meses por supuesto abuso y las denuncias de maltrato infantil en las casas de acogida, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados pidió un informe escrito a las 9 gobernaciones para conocer qué tipo de personal trabaja en los servicios departamentales de gestión social CDGs y ver si están capacitados para realizar el cuidado de los menores de edad. El presidente de la comisión, diputado Rodolfo Calle, indicó que tienen 10 días hábiles para contestar los cuestionarios, es decir, hasta el próximo 5 de diciembre. Caso contrario, serán sujetos a una conminatoria. Perú reconoció que danza, música y vestuario de pueblos de Bolivia acompañan la festividad de la Virgen de la Candelaria de Puno. Así lo informó este miércoles el embajador de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Sergio Cáceres. El diplomático manifestó que una declaración conjunta en este sentido fue comunicada públicamente por autoridades de ambos países. Para Cáceres, ese reconocimiento es histórico. Creo que es la primera vez que se da un reconocimiento explícito de esta manera que indica claramente la presencia de la cultura boliviana en una fiesta del país hermano del Perú, afirmó. Amigos de Bolivia News, es momento de revisar las principales cotizaciones económicas.
El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro registra una cotización de 8 bolivianos con 58 centavos y el yen mantiene su cotización en 0.06 bolivianos. Nos ocupamos ahora de los principales temas deportivos. Bolívar salvó un punto al empatarle en el clásico paceño a Strongers a un gol por lado. En un vibrante partido, sobre todo al final, Strongers y Bolívar se igualaron a un gol por lado, resultado que deja al equipo celeste líder en la tabla del torneo de apertura de la liga cuando faltan 4 fechas para el final. El resultado también otorga chances a los perseguidores, ya que de haber ganado los celestes habrían dado un paso fundamental hacia el título. Checa Marco para el Tigre y el español Capdevila marcó el empate dejando el marcador 1-1. La reina del carnaval cruceño, Anabel Angus, pasa de ser cábala de Blooming a ser socia honoraria. La reina del carnaval se puede decir que ahora es también la reina de los bluministas y socia de esta institución, que se dio un baño de gloria en el reciente clásico 168 que acabó con una victoria celeste de 3-2 y donde ella fue nombrada la cábala por los hinchas del club celeste. La bella Anabel expresó su satisfacción al ser halagada y mimada por el directorio del club y los hinchas. Esto para mí es enorme, inexplicable. Estoy ocupando un lugar que muchísimos hinchas quisieran ocupar. La verdad, también acotó que el hincha siempre tiene que estar alentando de corazón a su equipo en las buenas y en las malas, con un fanatismo enorme. Además, se debe celebrar la fiesta del fútbol con respeto. Disfrutemos de nuestra pasión y por supuesto yo con mi camiseta celeste. ¡Que viva Blooming!, afirmó en su discurso. Gentiles amigos, amables cibernautas, esto es Bolivia Web TV y les hemos presentado las principales informaciones generadas desde Bolivia para el mundo. Volvemos cuando sea preciso actualizar estas y otras informaciones. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.